Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Pensando en este coro, les comparto estas palabras. Piense en grande, que nuestro Dios es grande. Dicen amén. Pueden sentarse. Bienvenidos también a nuestros hermanos que se conectan a través de los medios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y vamos a entrar así a la palabra del Señor. Solo quiero compartir con ustedes algo glorioso que Dios está haciendo en todo el planeta. En medio de esta pandemia, el clamor del pueblo de Dios ha llegado a oídos de nuestro Dios. Y la palabra me enseña que sus oídos y sus ojos están atentos sobre su pueblo. ¿Dicen amén? Y no solamente escucha nuestro clamor, sino que responde. Y eso es glorioso. ¿Dicen amén, hermanos? Acabo de recibir una cápsula de testimonio rapidita a través de la hermana Olga de León, que todos conocemos. Y bueno, yo en lo personal, su familia y todos ellos, su papá, los conocí desde que era un joven recién convertido y pues siempre lo tengo que repetir cuando el Señor me lo recuerda. ¿Verdad? Gente que estaba envuelta en el servicio al Señor y en mis primeros años de cristianismo y mis pininos en el campo misionero, ellos me recibían en Nayarit. Así que ese espíritu de servicio, de colaboración sobre nuestro hermano José, quien fue padre de nuestra hermana Olga, pues ha venido quedándose en ellos y también nuestra hermana Olga tiene esa pasión por las almas, amén. Al mencionarle a ella, doy gracias a Dios por ella y por todos los que tienen esa pasión por compartir la palabra con las personas, ¿dicen amén? Hace tiempo que estamos en esta situación de distanciamiento y les he dicho, hermanos, los edificios están limitados porque tenemos que obedecer a guardar la distancia. Y los edificios están limitados y algunos estuvieron cerrados por mucho tiempo. Pero la iglesia de Cristo no está cerrada ni limitada, porque la iglesia somos usted y yo, ¿dicen amén? Esto solo es el edificio. Y he estado tratando de hacer conciencia, invitándoles que hagan puentes para conectarse con la gente, sobre todo a través de los medios, los teléfonos, las llamadas, los mensajes de texto, ¿verdad? En algo más útil, ¿verdad? Y compartir con la gente, y es lo que ha pasado. Así que para que sigamos orando, y sobre todo la iglesia local, les felicito por orar. Recuerden que nuestra iglesia, el grupo de oración, por años llevamos ese nombre de 911, que quiere decir que cuando nos llamen respondemos. ¿Dicen amén? Así que todo el que quiera seguir en este sistema de oración glorioso, dispóngase en cuanto oiga la necesidad, la petición, tome compromiso serio y póngase a orar, a interceder, porque el Señor escucha la oración, dicen amén. Y la oración en el Señor cambia las cosas. Hay frases en los Salmos donde David dice que se clamó a Dios en la angustia, dice, y el Señor nos libró de la ruina. Y esto lo vemos continuamente hasta el día de hoy. Hay situaciones donde ya no sabemos qué hacer, no podemos, pero nos recordamos. El Espíritu Santo nos redarguye, nos arrodillamos, oramos en grupo, a solas, como sea, pero nos arrodillamos, pedimos a Dios y nos asombramos que el Señor cambia las cosas. ¿Dicen amén? A nosotros nos toca hacer lo posible, el Señor hace lo imposible. Y es lo que tenemos que hacer. Así que, rápidamente, nuestra hermana oraba por unas amistades que conoce y en el estado de Chiapas un joven cae por accidente entre alambres eléctricos y se está electrocutando y de alguna manera queda con vida. Y allí en Chiapas imposible atenderlo y lo trasladan a la Ciudad de México con quemaduras de 3er grado y muy grave la situación. Y a través de su esposa que conoce del Señor, él no,
empieza el pedir oración. Y así llega la oración hasta aquí, la petición, y empiezan a orar. Y hablando de construir puentes y de hacer conexión con personas, pues por eso quiero compartirles ese testimonio fresquecito. Esto es de estos días pasados, muy recientes, y es que el Espíritu Santo movió a nuestra hermana Olga para que orara por esta persona y, por supuesto, pidió la oración, pero no cabe duda que el Señor conoce y sabe, y Él rompe las lógicas y va más allá de lo que nosotros mismos entendemos. Así que lo que hizo la hermana fue orar y grabar la oración en el teléfono y mandársela a esta familia. Así que cuando la esposa le pone la grabación y este hombre escucha la oración de corazón, dicen amén, corazón de gemido y labios de gemido a Dios, y este hombre ahí postrado y totalmente grave, el Espíritu Santo toca a este hombre y el Señor empieza a hacer la obra. Asómbrese. A este momento ya toda la familia se entregó a Cristo. Y el impacto que causó en este hombre es que sí llegó a perder una de las piernas de las quemaduras que no pudieron. Pero la razón que Dios tocó a este hombre es que no creía en Dios. Tal vez era de los que decían, gracias a Dios que soy ateo. Pues al ver la familia que este hombre fue tocado por Dios a través de la oración, él agradece a Dios, no está lamentando la pérdida de su cuerpo, sino agradece que Dios le ha dejado la vida y quiere más. Y ha pedido perdón a Dios por no haber creído en él. Y esto impactó a toda la familia y el Espíritu Santo tocó a toda la familia. Y esto está fresquecito allí. ¿Vale la pena orar, sí o no, hermanos? Así que sigamos con esto. Recuerden, la iglesia local, cuando le hablen los hermanos unos a otros, díganle 911, hermanos. Caiga de rodillas inmediatamente. No toque sirena, No empiece a sacar la sirena como las ambulancias de emergencia por el 911. Usted simplemente caiga de rodillas y empiece a clamar. Es muy fácil reír con los que ríen, pero no cualquiera llora con los que lloran. ¿Dicen amén? Que esa misericordia que hemos experimentado la tengamos hacia los demás. Así que quería compartir esto con ustedes. Y por otro lado, hace unos minutos antes del culto, me comuniqué, ¿cuántos han estado orando por mi primo Josué? Ya está en su cuarto, está recuperándose y está en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que el Señor hace, hermanos. Así que ya saben, cuando cantamos, no cantamos al aire nada más, cantamos verdades. Nuestro Dios es grande nuestro Dios. Así que bueno, después de esto quiero invitarlos a abrir nuestro corazón. Si alguno de ustedes estuvo conectado el miércoles, escuchó la palabra que compartimos sobre la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Así que no vamos a tocar el tema de la misma manera, pero vamos a ir en esa secuencia. El Señor nos está inquietando para compartir estas verdades. Y esta tarde lo que quiero compartir con ustedes, prepare su lápiz, sus notas y empiece a apuntar el capítulo 5 de Efesios. Y hay una lectura bastante amplia allí en Efesios. En el capítulo 5, el primer verso dice de esta manera: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ese es el primer verso, dicen amén. Ahí se va a volver nuestra palabra, nuestra aplicación de esta palabra. Y para aquellos que leen y de pronto se
se desesperan porque de pronto no entienden el tema, quiero invitarlo a que cuando lea su Biblia, note bien que arriba hay un pequeño título sobre el tema. Y que en ese mismo capítulo a veces el tema termina en 5, en 8, en 10 versículos. Y el 11 quizás cambia y es otro tema. Y entonces por esa razón a veces personas estaban leyendo una cosa, luego leen otra, es otro tema. Y se desaniman, ya me perdí, dicen ya no entiendo. Y recuerde que por eso antes de leer la Biblia siempre les hemos recomendado, ore a Dios con actitud de humildad. Y pida al Señor que le muestre alguna bendición para su crecimiento espiritual en la palabra. Así que el capítulo 5 nos habla de esta palabra, sed imitadores de Dios y que andemos como hijos amados en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros hacia Dios, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así que usted va a encontrar una bendición de explicación en esta palabra del capítulo 5, verso 1 al 20. Cuando usted llegue al 20, se va a dar cuenta que el tema cambia. Entonces no vamos a hablar ahorita del 20 en adelante, y le estoy explicando para que entendamos, porque del versículo 20 en adelante toca el tema de marido y mujer, y habla del comportamiento y del sujetarnos unos a otros. Así que nos vamos a quedar del capítulo 5, del 1 al 19 al 20. ¿Están listos, hermanos? Entonces vuelvo a leer. La palabra es una orden. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice, y andar en amor. Esa palabra es una orden. Y andar en amor. Es un verbo activo, presente. No es yo anduve o andaré. Es una declaración, andar. Ahora. Así que tomemos esa palabra y quedémonos con ella. Entonces quiero llevarlos e invitarlos a que vayamos al verso 17, los que tienen su Biblia, ahí mismo del capítulo 5. Y dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, la palabra insensato es la que está marcando fuertemente. No seáis insensatos. Primero se nos dice, sed imitadores de Dios. Andad en amor. Y ahora se nos dice, no seáis insensatos. Bueno, la palabra insensato la usamos en la vida secular para muchas ocasiones. Alguien hace un comentario sobre alguien que hizo algo equivocado, dice, actuó con insensatez. Pero cuando estamos viendo la palabra y la orden, no seáis insensatos, nos damos cuenta que su origen es una palabra hebrea, y esa palabra significa pozo, cisterna. Además, otra aplicación es decir claramente, es aclarar. Decir claramente. Y ahora, con esta aplicación entendemos que a veces hasta al hablar no hablamos claramente. ¿Dicen amén? El no hablar claramente a veces nos trae problemas. Y también hay insensatez al hablar. Entonces, lo que la Escritura nos está diciendo a través del apóstol Pablo, no seáis insensatos. No tengo la Escritura, pero en otra Escritura Pablo dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal para saber cómo responder a cada uno. Que tiene que ver con sensatez, con aclarar, dicen amén, con declarar las cosas bien dichas. Así que hay una serie de escrituras que nos llevan en este mismo tema.
Proverbios, sobre todo, el hombre prudente, dice, cuida su boca, sus labios. Entonces, el apóstol lo que nos está mostrando en este capítulo, imitar al Señor, andar como hijos amados. Hijos amados, ¿quién se siente amado por sus seres queridos naturales? Levante su mano los que se sienten amados por su padre, su madre, sus hijos, sus nietos. Qué glorioso es. Y si entendemos esto, piénselo, Dios me ama. Entonces, vivo con esa verdad, soy amado, amado de Dios. Y luego vuelve a retomar el tema, como también Cristo nos amó. En otras palabras, si usted le ve en el contexto es, vivamos de esa manera. Vivamos pensando que hay que imitar a Cristo Jesús. Vivamos en amor. Por lo tanto, entonces, ¿podremos evitar la insensatez? ¿Podremos hablar claramente, explicarnos unos a otros bien? Pablo usa la palabra es hablar verdad entre vosotros. No mintáis los unos a los otros. ¿Dice el amén? Entonces, es glorioso. De todo lo que estamos viendo en estas escrituras es la diferencia entre madurar y no madurar. Yo observo que a veces hay jóvenes, ya sea hombres o mujeres, muy jóvenes, pero muy sensatos y muy maduros. ¿Los ha visto? Ay, hermano, pero también he visto unos viejitos y viejitas como adolescentes. Ya no dijeron amén. Por eso alguien dice, no, es ese viejo, no, pues ese cuerpazo. Es un niño dentro de él. Y somos buenos para titular, ¿verdad?, a las personas. Pero entonces vamos a ver con la escritura los sensatos, no los insensatos, los sensatos. Y a esto vamos a añadirle los entendidos, los maduros y los espirituales. Todos ellos son el mismo. Un entendido, un maduro, es un sensato. La palabra madurez está en la escritura. Sobre todo, la usa mucho el apóstol Pablo. Hay una invitación. Y esa sola palabra madurez suena bonito. ¿A cuántos les gusta la palabra madurez? Suena bonito, ¿no es cierto? Una bonita palabra que define a una persona que con esa palabra quiere decir mucho. Es una persona muy madura. Y los demás que oyen dicen, no, sí es cierto. Y cuando se le quiere dar un título que no es a alguien, que es insensato, alguien dice, qué maduro es, ¿verdad? Igual que otro le dice, ¿maduro? Podrido. Se pasó de maduro. Y bueno, volvemos a la misma situación. Pero quiero mostrarle con la escritura la diferencia de estas dos cosas. Y para poder entender y siempre abrir nuestro corazón, qué mejor manera de irnos a lo que sería la naturaleza de una madurez, hablando ahora entre los árboles, sobre todo de fruto. Hermano Francisco Magaña, yo he estado allá en el rancho por años, en tiempos de mayo y junio. Ay, Señor, qué pitayas bien maduras. ¿Quién conoce las pitayas? Levante la mano. Muy poquito. Las pitayas es un fruto así como tunas, pero redondas. Y antes de que venga el fruto hay unas flores de colores encima. Y cuando están en su máximo madurez, oiga, eso hasta escurre miel de ahí. Hay anaranjadas, rojas, verdes. No, hombre, olvídense, usted se acaba medio balde solito ahí.
Es una bendición. Entonces, la naturaleza nos enseña lo que es la madurez de determinadas plantas. Lo siento por los que les gustan muchas las frutas, pero hay quienes les gusta un mango verde. Intencionalmente les gusta verde, lo pelan y le ponen tajín. Los que se rieron son los que les gusta. Pero tiene un cierto sabor agridulce, ¿no? Y ahí, pues, como dicen, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero a mí muéstrame un árbol de mango de Manila, santo Dios. Tan amarillosos, bonitos, frutos. Usted lo agarra y lo prueba que está dulce. Está en su punto, dicen amén. Y pudiéramos mencionar no solamente los árboles frutales, sino una simple planta, un clavel, una rosa. Ahí está el botoncito. Y pasan los días y si llega el momento que se empieza a abrir. Y llega el día que está abierto totalmente. Ayer hablábamos de flores en una ceremonia que tuvimos aquí en la capilla, una boda, y es glorioso, ¿verdad? Así que la misma naturaleza nos habla de una madurez. Levante la mano a los que les gustan la fruta madura. Ahorita hay mucho melón y sandía, gloria a Dios. Si un día quiere robarse el corazón del pastor, pues por ahí le encargo un medio melón, bien maduro, gloria a Dios. Así que la misma naturaleza nos enseña que hay un tiempo y hay un proceso, hasta en las plantas. Hablé de los mangos que a veces gente se los come verde con chile, pero no ese es el punto. Ese ya es decisión de alguien. Pero por lo regular a todos, ¿a quién les gustan los mangos maduros? La mayoría, ¿verdad? Nos gusta. Gloria a Dios. Entonces, si la misma naturaleza nos está diciendo que tú no vas a comprar un ramo de rosas con el botón todavía cerrado. ¿Alguien? ¿A qué muchacha le gustaría que el novio le llevara un montón de hierbas verdes y bolitas verdes ahí todavía cerradas, sin ningún color ni nada? Pues yo creo que se la regresaría, me da muchas gracias. Tal vez el novio le cantaría, te traigo estas flores porque no encontré otras peores. Sí, no se asombren, yo vivo en este planeta y oigo los comentarios, la cultura, y todo eso es parte de nuestros dichos. Pero oiga, un ramo de flores, todas abiertas, en su punto, ese aroma, ese perfume, ¿a quién no le encanta? A mi esposa le gustan las flores, Dios la bendiga. A mis hijas les gustan las flores. A todos nos gustan las flores. Pero recuerde que hay un proceso. Toda planta, todo árbol debe ser sembrado. Y aparte de que es sembrado, hay un personaje al cuidado, que riega, que siembra, que cuida, pero también que poda. ¿Dice el amén? Que poda, y esto es glorioso. Hay una escritura que está en el capítulo 13, verso 6. Y recuerden que es muy similar en el título, pero no en la historia. Mateo y Marcos hablan de la higuera que el Señor maldijo y habló de otro tema. Pero en este capítulo 13, el Señor habla de una higuera y cuenta la historia. Un hombre tenía una higuera plantada. Por supuesto, la Biblia se encarga de aclarar las cosas. Tenía una higuera plantada. Y vino a sacar fruto de ella, dice, y no lo halló.
Y como no lo halló, vino con el encargado, el viñador, y le dice, oye, 3 años tengo que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y la palabra terminante del dueño de la tierra le dijo, córtala. Y el viñador intercedió. Dijo, Señor, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hoy se habla de dar fertilizantes a las plantas y los árboles, ¿no es cierto, hermanos? Es la tarea del que cuida el huerto, el jardín. Y le dice, pero en esta situación con respeto y bien clarificado, Señor, cuando en la antigüedad alguien le hablaba a alguien como Señor, lo reconocía como toda autoridad. Y cuando terminamos de leer esta historia, recuerde que el viñador aquí es Cristo Jesús. Y quien dio la orden, córtela porque no da fruto, es Dios. Y la Biblia dice que Cristo intercede. ¿Cuántos dicen amén? Así que voltea y le dice, Señor, déjala este año hasta que yo trabaje en ella, cabe alrededor de ella, afloje la tierra para que el agua entre. Usted póngale todo el cuidado. ¿A cuánto les gusta el jardín, las flores? ¿Verdad? El tiempo se nos va ahí, es precioso. Y si dejamos que el Espíritu nos hable, cada vez que arregle su jardín, no se olvide este mensaje. Así como tú cuidas tus hierbitas allí, hasta tu té de limón o lo que sea, síguelo cuidando. Pero recuerda que hay un viñador, hay un Espíritu de Dios que también nos está cuidando a nosotros. Solo que a veces somos medio malos. No nos gusta que nos rieguen, que nos caben, que nos pongan fertilizante y menos que nos poden. En su casa de ustedes tenemos una guayaba a la entrada de la casa. Y la quité porque estaba en la pura entrada y ya se acabó. A vuelta de año volvió a retoñar ahí mismo. La raíz estaba bien escondida. Este año está cargadito y ya están grandecitas, mire. Si me visita, no se las vaya a cortar. Sí, porque hay una persona que me visita el año pasado, me dejó sin probarlas. ¿Verdad? Entonces es una bendición, pero mire, hay cuidado todo el año. Mi esposa se ha encargado de podarla y esas cosas. Y está preciosa ahorita, gloria a Dios. Así que el viñador le dice, déjala este año, yo la trabajaré, yo la cuidaré. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortaré después. Dice la Escritura, mas Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y vivamos para siempre. Dice amén. Entonces, note qué glorioso. Aquí el viñador interviene y le pide, no otro año, le dice, déjala este año. Eso me da a entender que todavía había tiempo en proceso. Todavía estaba por llegar el verano, el calor que madura, que prepara. Y si no diere, dicho de otra forma, y si no diere hasta el fin de año y no diere fruto bueno, la cortaré. ¿Usted tiene idea cómo el Señor Jesucristo intercede por usted y por mí cuando no damos fruto? Dios bendiga a las personas que son honestas, sinceras y piden oración y dicen, yo creo que este año yo me senté, me desanimé, me frustré y me puse en pausa. Pero Dios permanece fiel. Oren por mí para levantarme con nuevas fuerzas. Recuerden que Dios nos llamó para dar fruto y fruto en abundancia. Dicen amén. Fruto que permanezca. Así que esa escritura ahí está como una aclaración para nosotros. Es una lectura que le invito a leer y a releer. Lucas capítulo 13, verso 6 en adelante.
Así que hace un momento hablamos entonces de los frutos, de las frutas sabrosas, dulces, pero qué tan bien precioso es poder mirar un árbol bien plantado, y que a distancia lo puedes ver, frondoso, verde, lleno de ramas. De lejos ves su grandeza, ves su belleza, y como si fuera poco, sigues caminando, y cuando llegas a sus pies, te invita a sentarte, te da sombra, dicen amén. Es un fruto, es una manera de dar fruto el árbol que no tiene fruto, pero tiene sombra. De cualquier manera que tanto el árbol que da frutos como el que te da sombra es una madurez, está en su tiempo, está ofreciéndonos algo. Y estoy hablando de la madurez natural. Bueno, ahora sí agárrense, santos, porque con esto ya va a tener un detector, ya vas a ver cuáles son los cristianos maduros y cuáles los verdes. Pero no se trata de saber esto solo para andar viendo quién está verde, quién está maduro, sino para tener cuidado nosotros mismos de ser personas que estemos dispuestas a pasar el proceso plantados en la casa de Jehová. ¿Dicen amén? Cuidados por el mismo Señor. Él viene a mover nuestra tierra de vez en cuando. Tenemos un dicho que dicen, vino este problema y se me movió el piso. ¿Quién ha oído eso? Bueno, el Señor viene a veces y nos mueve el piso también. Recuerden que no todo lo malo que nos sucede en la vida, el enemigo tiene la culpa. Muchos son por nuestra necedad y nuestra insensatez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te atreviste a abrir la boca enojado? Me atreví yo a abrir la boca enojado y dije tonterías, porque así dice Proverbios, el que se enoja pronto hablará sandeces, que quiere decir tonterías. ¿Te atreviste y tuviste el valor de soltar lo que dijiste? Pues ahora ten el valor de recibir las consecuencias. ¿Dicen amén? Así que dentro de ese proceso, el Señor nos está cuidando, nos está cultivando. Está poniendo el fertilizante, pero también llega el momento de la poda. ¿Cuántos hemos sido podados? No es nada agradable, pero es necesario. ¿Dicen amén? Yo no sé mucho de esto, pero en los que miro podando me explican que un árbol lleno de muchas flores, le cortan muchas porque entre muchas flores, en cada flor va a salir un fruto. Pero como son demasiados, no va a tener el resultado en todos. Entonces le quitan muchas flores para que las que queden salga buen fruto. Eso dicen los que saben de las plantas. Pero cuando venimos a la Escritura, pues se aclara mucho más esto. Dijo el viñador, yo lo cuido. Y aquí el que nos cuida es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Y la instrucción nos la da su palabra. Así que estos detalles de la vida natural y del tiempo de madurez de los frutos, sin duda alguna, deben enseñarnos un mensaje. Nosotros hemos sido plantados, pero no podemos quedarnos allí. Es como si habláramos de los jóvenes, nuestros hijos. La comunidad de jóvenes. ¿Alguien se recuerda de sus 15, 18 años? ¿O soy el único? Qué bonita la juventud, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo entendemos que sí, es bonita, pero es mejor la madurez. Porque desde entonces hay un proceso que Dios nos trae. Hablando de la juventud y las familias, el viñador es papá y mamá. Que de pronto nos habla, a ver, ven para acá, Panchito, ven Juanito, ven Martín, ven para acá. Y mira, esto no está bien y tómala, ¿verdad? Nos empiezan a mover la tierra y a sacudir el polvo, ¿verdad? Y hasta una podada nos dan. Todo en la vida es así. Dios usa a los padres. Recordemos cuando estábamos bajo nuestros padres, éramos jóvenes.
bonita la juventud. Pero hoy los que tenemos una edad, no por la edad tenemos la madurez, no. Porque como dije al principio, algunos viejitos somos niños dentro de un anciano. Y de pronto vemos un maduro dentro de un joven, de una señorita. Y gloria a Dios por ello. La palabra está allí para el que la reciba. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Felices los que aceptan y guardan la palabra del Señor. Así que a través de un proceso de lo que todos conocemos como llegar al punto de la madurez, del fruto maduro, entonces también nosotros como adultos, ahora como creyentes, tenemos que entender. Rápidamente le muestro y con mucho cuidado y respeto, porque hay muchos casos diferentes, situaciones diferentes, pero la Biblia nos habla de lo que el hombre natural le interesa, solo lo secular. Y la Biblia lo describe como el hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal. Y la Biblia misma se encarga de decirnos en Santiago que la sabiduría terrenal, hablando de este mundo, no ayuda mucho. Sin embargo, el que no conoce a Dios solo piensa en información, y Dios bendiga a los que estudian, que buscan una carrera, gracias a Dios que sí, que la sigan adelante, pero que no hagan como muchos, que solamente piensan que la información y conocimiento terrenal lo es todo, y cuando se oyen hablar de Dios no quieren saber nada. De ahí es que algunos se llaman ateos y otros agnósticos, y usted póngale tantos nombres, ¿verdad? Decía una señorita de sus padres cuando le preguntaban, ¿tus padres son cristianos? Sí, ¿y tú? No, yo no practico eso. Entonces, el hombre natural, solo para él es todo. Sin embargo, en el capítulo 3 de la segunda de Timoteo, el verso 7, cuidando la lectura, usted va a encontrar que en ese capítulo describe que hay en los últimos días hombres bárbaros y da una lista del carácter de esos hombres en los últimos días y los define como sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites. Y se refiere a estas personas así, con entendimiento corrupto. Y cuando usted lee este capítulo 3 de 2 de Timoteo 3, le aclaro, tenga cuidado, porque lo que está diciendo es que estos hombres con esos títulos ahí vienen, y luego dice, se meten en las casas y toman de víctimas a las mujercillas. Y usa el término mujercillas. Y es que cuando habla de esto, las define y dice, estas aprenden y nunca acaban de aprender y nunca encuentran la verdad. Así que cuando usted entiende el propósito de la Escritura, son dos cosas diferentes. Por un lado, hombres malvados, y por otro lado, unas mujeres que aprenden y nunca llegan a aprender. Pero yo quiero decirle que en la vida secular es lo mismo para el mundo entero. El mundo entero aprende, pero nunca llegan a la verdad que es Cristo Jesús. ¿Por qué estas mujercillas se convierten en presa fácil de estos hombres? Porque no han encontrado la verdad. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, el hombre secular es lo que acumula conocimiento. Y vuelvo a repetir, en la preparación de la vida, para convertirnos en buenos trabajadores, profesionales, la Biblia no está en contra, al contrario, la Biblia nos anima. Pero el problema del hombre es que llega un punto donde dice, yo lo logré, yo lo hice, yo todo. Y muy pocos le dan la gloria a Dios. Entonces, el estudio de los seculares es todo y se acabó. Es allí donde Santiago capítulo 3, verso 13 al 16, nos habla de la diferencia entre la sabiduría
terrenal y la sabiduría que viene de Dios. En el capítulo 3 de Santiago, del 13 al 16, menciona: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Está hablando que todo esto es una sabiduría terrenal, animal y hasta diabólica. Y ahí está la Escritura. Así que el hombre natural busca y busca información, como un conocimiento secular. Y por eso no puede llegar a una madurez espiritual, a una vida que dé fruto, porque queda limitado. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dicen amén. Pero nosotros no, buscamos solo lo que podemos encontrar nosotros mismos. Y es que buscar las cosas de arriba no lo podemos alcanzar con nuestro conocimiento humano y personal. Para buscar las cosas de Dios hay que humillarnos y reconocer que somos hombres y mujeres necesitados de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, nuestra actitud cambia y dejamos de ser hombres que buscan información y más información, para entonces hacer lo que Santiago dice, el capítulo 1 de Santiago, verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aclara: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aclara el verso 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, ya no buscamos conocimiento secular, buscamos sabiduría de lo alto, ¿dicen amén? Y entonces hay que hacerlo sin dudar, porque entonces somos semejantes a la ola del mar que es movida. Así que damos gracias a Dios por esto, porque la misma Escritura habla por sí mismo. El capítulo 3, verso 17 de Santiago dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Dicho de otra forma, frutos maduros. Es glorioso, amén. La Escritura es maravillosa. Entonces, el hombre y la mujer de Dios que ha cruzado por ese proceso, plantado, cuidado por Dios, podado por Dios, no es fácil. Pasa el proceso, pasa los sufrimientos. Las plantas sufren el cuidado, la poda, pero finalmente están listos para dar fruto. Y usted y yo podemos ver en nuestros propios jardines arbolitos de limones, de guayabas, de lo que usted tenga. Hace unos años fui por razón de hacer un trabajito en una casa y resulta que una hermana ahí tiene un árbol de mangos. Curioso, en esta área no es tierra de mangos, pero ahí está. Y me comí un petacón de este tamaño, mire. Aunque los prefiero de Manila, pero este petacón, que es sabroso también. Entonces, son frutos. Y frente a esos frutos no hay argumento, ¿dicen amén? Tú y yo no podemos poner en el piso a un hombre, a una mujer que se comporta buscando la sabiduría de Dios, que es maduro, que llega, su saludo, sus palabras son sensatas, se armoniza sus palabras con su conducta, es glorioso. Y tú y yo tenemos que reconocer, es una bendición esta persona. Pero también por otro lado, cuando alguien está haciéndolo al revés, a veces decimos: ya te vas. ¿Ya?
La visita tiene sueño. Es fácil entender eso. Entonces, mire, la sabiduría de Dios no es como el conocimiento secular. Alguien dice, no, es que yo estudié en tal universidad y sacan el pecho así. Y cualquier cosa, no, es que yo. Uy, para todos el yo. No hay una que no les gane usted. Yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría y conocimiento natural, terrenal, animal y diabólico. ¿Por qué digo esto? Porque la sabiduría de Dios te ayuda a manejar el conocimiento y no andas de presumido. Esa es la diferencia. Conocimiento, eso es todo. Información. Gózate. Sabiduría te enseña qué hacer con el conocimiento. Y entonces, volvemos al verso que iniciamos. Sed imitadores de Dios y andad como hijos en amor. ¿Se gozan, hermanos? Así que, más claro, como nos lo dice aquí Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es sabiduría de Dios, pura. Es pacífica. Alguien habla y no provoca. Alguien habla con esta manera y la gente quiere oír. Pero hablas con una sabiduría terrenal, animal, diabólica, la gente ya está, ay, a ver, ¿a qué horas te caías? Ya. Sin embargo, note, esta es, después que es pura, después de pura es pacífica. Hablas sabiduría, pacificas el área. Dios bendiga a los pacificadores, ¿dicen amén? Los hay, gloria a Dios por ello. Los hay en hogares, los hay en congregaciones, los hay en donde quiera. Hay una situación terrible y llegan y el Espíritu Santo los honra porque ellos no llegan presumiendo, simplemente pacifican el ambiente, invitan a todos a la cordura, invitan a calmarse y vamos a hacer una oración, vamos a pedir perdón a Dios y Dios bendiga a los pacificadores. ¿Dicen amén? La Biblia lo declara. Capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los pacificadores. Pero esta sabiduría pacífica precisamente viene al hombre, a la mujer que busca esta sabiduría de Dios. Así que no solo queda en ser pura, pacífica, es amable. Se comporta para compartir. Esa misma sabiduría fluye. No fluye con pretensión de lo sé todo, sino fluye para animar, para compartir, para dejar algo en la vida de alguien. Es amable, es benigna y es llena de misericordia. Voy a terminar en unos momentos. Ya saben que digo que voy a terminar y se puede ir a otra hora, ¿eh? No se asusten. Entonces, cuando dice llena de misericordia, algunos saben, han oído y le vuelvo a repetir, la palabra misericordia en su sentido original quiere decir lo que el Señor mandó en capítulo 5 en las bienaventuranzas de Mateo, y Él dice, sean misericordiosos. Y entender que ser misericordioso significa trata de entrar bajo la piel del que sufre, del que llora, del enlutado. Tú nómbrale, el que está en angustia, en crisis. Para que puedas sentir lo que él está sintiendo, trata de entrar debajo de la piel. Eso es ser misericordioso, penetrar bajo la piel del que sufre. Yo sé que muchas veces nosotros en un funeral, en una situación decimos, lo siento, lo siento. La verdad es que no sentimos nada. Es un cumplido. Pero sí hay gente que lo siente. ¿Por qué? Porque están pendientes de la familia que quedó en duelo. Les llaman, les visitan. Se mantienen cercas. Esa es misericordia. ¿Cuántos dicen amén?
Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo vamos a tener misericordia? Seguro que sí. Y termina diciendo que esta sabiduría que viene de lo alto es también de buenos frutos. Lo que significa que la persona que está compartiendo esta sabiduría de lo alto, comparte, deja buenos frutos, deja algo con los demás, comparte algo, tiene algo bueno que dar, algo maduro, algo sólido, algo útil, algo que alimenta, algo que nutre. Y estamos hablando de la palabra que comparte y cómo armoniza su comportamiento con la palabra que comparte. ¿Dicen amén? Por eso a veces para algunos creyentes es difícil que la gente les crea, porque no armoniza sus palabras con su conducta. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Y las buenas obras se ven a través de nuestro comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y termina con una palabra terminante. Le leo de la mitad. Amable, pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando un hombre sabio, una mujer sabia llegan y comparten y se retiran, no quedó duda de que es un hombre, una mujer de Dios, es un hombre maduro, es una mujer madura, es un hombre espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Y no hay incertidumbre y no hay hipocresía. Y todo lo que ha dejado es un olor agradable a Dios. Porque donde tú y yo llevamos el conocimiento de la palabra, si no lo sabías, sale un perfume más agradable que el de las flores, olor grato a Jehová. Pero por el otro lado, cuando hacemos la sabiduría terrenal y diabólica, queda una peste. No queda un perfume agradable, huele mal. Ya saben los dichos. ¿Conoces a fulano? Sí, dejó un sabor amargo de boca. La cultura. Y como que nos conformamos. Pero en esta tarde, con esta palabra, yo te animo, tenemos la decisión de buscar la sabiduría de lo alto. ¿Dicen amén? Cambia todas las cosas. Entonces yo le animo a que sigamos así. Y en estos días, precisamente, que necesitamos compartir con las personas, entonces busquemos al Señor. Los hombres y mujeres maduros, espirituales de Dios, los entendidos, saben cuál es la voluntad de Dios para su propia vida primero. Porque hay mucha gente queriendo imponer voluntad de Dios en los demás, pero la voluntad de Dios primero es, ¿la conozco yo? ¿La hago yo? ¿La tengo yo? Y es lo que tenemos que primero hacernos. Y por eso invito a estas autopreguntas. ¿Procuro hacer yo la voluntad de Dios? ¿Tengo la sabiduría de lo alto? ¿Es mi deleite hacer la voluntad de Dios? Son solo preguntas. Así que con esto le animo a que sigamos en el proceso. Si estamos en el jardín de Dios y si hay cuidado del viñador y si tiene que haber poda, gloria a Dios, todo lo que Dios quiere es que demos buenos frutos. ¿Dicen amén? Póngase de pie en esta tarde. Los hombres y mujeres espirituales maduros de Dios no solamente adoran aquí juntos en la iglesia, en la congregación. Los espirituales, los maduros adoran en casa, en privado también. ¿Dicen amén? Cuidan mucho. No negocian su sabiduría con sentimientos. No ceden a situaciones circunstanciales. No. Levantan el nombre de Cristo donde quiera que estén. No hay incertidumbre. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Será o no será? No. El hombre, la mujer de Dios no negocia ni sus sentimientos, ni su comportamiento. Así que sabe someter todas las situaciones, sus propias emociones, y se mantiene ahí en la sabiduría de Dios. Yo le invito a que este día demos gracias a Dios porque su palabra es lo que tenemos.
Esta es la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos se gozan por tenerla, hermanos? Vamos a seguir en esa búsqueda, dicen amén. Todas las personas que reconocemos este día que necesitamos retomar más en serio esta búsqueda, levante su mano, yo la necesito. Entonces, así, unidos, oremos todos. Y nuestros hermanos en la distancia, a través de los medios, también, únanse con nosotros. Levantemos nuestra voz, una oración. No pida por nadie más, pida por su propia vida, dicen amén. Levante su voz, no le dé pena, háblelo, clame al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, que nos permites estar en este proceso de madurez. Tu palabra nos habla en diferentes formas y en diferentes tiempos, siempre. Y dice tu palabra que hoy nos habla por el Hijo Jesucristo, tu Hijo. Y aquí está una invitación, sed imitadores, andad como Cristo. Señor, que nuestro comportamiento y la sabiduría que tenemos de tu palabra no la malbaratemos, sino la mantengamos ahí, como dice, pura, de tal manera que los que nos escuchen y nos vean y puedan ver la armonía. Todo camina unificado, dándote la gloria siempre en todo. Bendice a tu pueblo, la iglesia local y mundial, Señor. Todo creyente en el planeta, síguelo usando, Señor. Permítenos aguantar ese tiempo de sufrimiento, porque en el proceso, Señor, de estar plantado, hay cuidados tuyos donde nos corriges. Y porque nos amas, nos corriges. Y también a veces nos podas, Señor. Pero todo lo que tú nos muestras es que buscas un fruto en nuestra vida. Y queremos, Señor, ser ese fruto agradable, ese olor grato a tu presencia. Esta tarde, Señor, gracias te damos por el conocimiento de tu palabra y la sabiduría de tu Espíritu Santo que nos revela cada día las riquezas inescrutables de tu gloria, Señor. Gracias. Esta tarde, Señor, te damos honra y gloria a ti. Nos vamos a nuestros hogares con tu bendición y nos lanzamos en tu nombre a buscar cada día más lo alto, lo que no podemos alcanzar, lo que solo pedimos. Con humildad y viene de tu mano. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos despedidos y nos vemos con la ayuda del Señor el miércoles a través de los medios. Sigamos allí y ármese con la palabra. Dios lo bendiga.